Capítulo 1. La fiesta del jardín en Rose Hill. Era una hermosa tarde de junio en Rose Hill, de esos días que daban la impresión de que nada malo podía ocurrir en un pueblo inglés tan tranquilo. El cielo era de un azul pálido, salpicado de pequeñas nubes blancas que flotaban perezosamente en el calor, y el aire olía a rosas del cuidado jardín de la señora Hawthorne. La fiesta de la vicaría, un evento anual, había atraído a casi todo Rose Hill. Había puestos de mermeladas y chutneys caseros, bordados y rifas que prometían cestas de comida y alguna que otra botella de jerez. Los hombres se congregaban cerca de los bolos instalados en el césped, mientras las mujeres se entretenían con pasteles y cotilleando, cada actividad realizada con la tranquila seguridad de que era como debía ser. La señorita Jane Marple, sentada discretamente en una silla de hierro forjado cerca del borde del jardín, casi podría haber parecido un elemento decorativo de la reunión. Vestida con su pálido vestido de verano, un elegante sombrero de paja anudado bajo la barbilla y agujas de tejer en mano, observaba la reunión con leve interés. Para el observador casual, no era más que una solterona mayor, inofensiva, incluso vaga. Sin embargo, quienes la conocían bien, y había unos pocos, sabían desde hacía tiempo que los ojos claros de la señorita Marple no se perdían casi nada. Fue mientras estaba sentada así, aparentemente absorta en su tejido, que escuchó a la señora Bartlett, la esposa del tendero, comentar en voz baja a su compañera: «Es espantoso cómo se comporta. Uno se pregunta qué habría pensado su pobre marido». A lo que la señora Williams, corpulenta y enérgica, respondió: «Lleva muerta 10 años y sigue actuando como si estuviera en un escenario. Demasiado colorete, y siempre con retraso en las facturas del supermercado». El tema de su conversación, la señora Eleanor Carter, cruzó el césped en ese preciso instante, alta e imponente, con un sombrero de ala ancha. Había sido una belleza en su día, y quizá aún se creía tal. La señorita Marple, alzando la vista levemente, notó la tirantez alrededor de la boca de la mujer y las tenues ojeras. Una mujer acostumbrada a la atención, sí, pero quizá también una mujer sometida a presión. «¿Entradas para la tómbola, señorita Marple?», interrumpió cortésmente el joven Peter Hawthorne, sobrino del vicario, tendiéndole un talonario de billetes. La señorita Marple compró una tira, como siempre, con una sonrisa amable. Era el tipo de pequeña cortesía que hacía agradable la vida en el pueblo. Eran casi las 4 cuando el ambiente de alegría se rompió. La gente había empezado a tomar el té en las largas mesas de caballete bajo los olmos. Un sonido repentino, áspero e inesperado, sobresaltó a varias damas. Una tos profunda y áspera, proveniente de algún lugar cercano. No era un carraspeo cortés, sino uno prolongado y desgarrador que sugería malestar o angustia. Todas las cabezas se giraron, pero no había nadie cerca, salvo el grupo que ya estaba sentado tomando el té. La tos volvió a sonar, con un eco extraño, como si viniera de un pequeño espacio cerrado. Luego, de repente, silencio. La señora Hawthorne miró a su alrededor con el ceño fruncido. «¿Quién era?», preguntó. Nadie parecía capaz de responder. Algunos se encogieron de hombros, otros parecieron vagamente incómodos, pero la conversación pronto se reanudó. La señorita Marple, sin embargo, alzó la vista pensativa hacia la vicaría, una sólida casa georgiana que se alzaba al borde del jardín. Recientemente se había mencionado una habitación vacía en el piso de arriba, el dormitorio de invitados, sin usar desde la partida del visitante de primavera. Se preguntó. La fiesta continuó, aunque persistía una ligera inquietud. A las 4:30, justo cuando se realizaba el sorteo, se produjo un repentino alboroto cerca de la puerta lateral. El señor George Linton, un abogado jubilado conocido por su puntualidad y su afición al clarete, fue encontrado desplomado contra el muro de piedra.
Su rostro tenía un alarmante tono grisáceo y los ojos entornados. «Traigan al doctor Pembroke de inmediato», gritó alguien. Las sillas se apartaron y los aldeanos se abalanzaron sobre ellas con el tipo de horror fascinado que acompaña a tales incidentes. El propio doctor Pembroke, afortunadamente presente, se abrió paso a codazos entre la multitud. Se inclinó sobre el hombre herido y le entregó rápidamente su maletín. Hubo un momento de tensión, solo interrumpido por las enérgicas órdenes del doctor. Finalmente se enderezó, serio. «El señor Linton ha muerto», dijo en voz baja, «probablemente del corazón». Un murmullo recorrió la concurrencia, una oleada de conmoción y especulaciones susurradas. La muerte, aunque no desconocida, seguía siendo una visitante indeseable en un evento tan festivo. La señorita Marple, aún sentada tejiendo, no miraba el cuerpo, sino los rostros de quienes la rodeaban. La señora Carter, con la mano apretada dramáticamente contra la mejilla. El joven Peter, pálido e inquieto. El vicario, con aspecto angustiado, pero ya murmurando sobre los preparativos. Reacciones comunes, quizá, aunque no del todo, si uno sabía cómo mirar. Y en el silencio que siguió, no pudo evitar recordar aquella tos extraña y áspera, procedente de la habitación vacía de la vicaría. Capítulo 2. Susurros sobre Willowbrook. A la mañana siguiente, Rose Hill seguía igual que siempre. Casas de campo con ventanas de guillotina pulidas con un brillo dominguero, setos recortados que sugerían ahorro y sobrio orgullo, y el leve y fiable sonido de las botellas del lechero. Sin embargo, incluso antes de llegar a High Street, se percibía que algo había cambiado en el ambiente. Las cortinas se movían con una delicadeza casi artística. Los saludos en las puertas contenían párrafos, enteros sin escribir, y más de una ama de casa escasa de harina se las ingenió para hacer un recado que de otro modo habría pospuesto, por la satisfacción de transmitir lo que sabía, es decir, lo que había oído. En el salón de té Willowbrook, donde las mesas eran redondas y las flores del escaparate siempre frescas, incluso en febrero, los primeros clientes habían ocupado sus puestos como si hubieran sonado. La señora Bartlett estaba allí con la señora Williams. Esta última se abanicaba con un folleto de la iglesia a pesar del frescor de la mañana. En el mostrador, la señorita Lydia Thorne, delgada de unos 30 años, con una elegante Rebeca y una mirada fija, fingía estudiar la pastelería mientras sus oídos, como velas, captaban la brisa de la conversación. «El doctor Pembroke dijo, corazón», anunció la señora Williams con la solemnidad de quien otorga un título. Claramente. «Probablemente corazón», fueron sus palabras. «Lo oí». «Los médicos dicen eso cuando se sorprenden», replicó la señora Bartlett con astucia. «No les gusta que los sorprendan». «Sorprendido. Es un señor jubilado y ayer hizo mucho calor y hubo mucha emoción con la rifa y todo. Cualquiera se habría sentido abrumado». «No tenía ni un color cuando lo vi», intervino Lydia sin mirarlos directamente. «Gris ceniza. Eso está mal, ¿verdad? Para un corazón». La señora Williams frunció el ceño. «El gris es un color bastante respetable para un cadáver». «Lydia», llamó la señora Maple, la propietaria consternada. «Ten cuidado con lo que dices por encima de los bollos». Desde una mesa de un rincón, perfectamente situada para ver sin que pareciera que miraba fijamente, la señorita Marple estaba sentada con una pequeña tetera y un pastel ecles en un plato. No se comió el pastel de una vez, sino que lo partió en 4 con dedos delicados y pensativos. No era una mujer que se apresurara a comer, ni a sacar conclusiones. Después de todo, había vivido demasiado tiempo en St. Mary Mead, y ahora alojada con su sobrina en Rose Hill, como para no reconocer los primeros indicios del único pasatiempo verdaderamente irresistible conocido en los pueblos ingleses: convertir conjeturas en leyendas antes del almuerzo. «Siento mucho lo del pobre señor Linton»,
dijo con dulzura cuando la señora Maple le trajo agua caliente. Siempre me hacía una reverencia cortés cuando nos veíamos. Así fue, señorita Marple. Muy cierto, si me entiende. Pagaba su cuenta los viernes, nunca después. No puedo decir lo mismo de todos los caballeros que han pasado por mi puerta. La señorita Marple sonrió. Debemos ser caritativos. Hay tentaciones en el mundo, algunas de ellas comestibles. La señora Maple, parpadeando, admitió el punto. Dicen, señorita, que tuvo una discusión con alguien la noche anterior. No lo digo por ser cruel, ¿entiende? Pero la señora Carter, en ese momento la señora Maple se detuvo, como si se hubiera roto un hilo. La señorita Marple no la instó. La mejor manera de escuchar una historia, según siempre había descubierto, era dejar espacio para que surgiera por sí sola. Bueno, la señora Carter ha estado bastante molesta últimamente, concluyó la señora Maple con voz débil, por una factura de la tienda. No es mía. Ah, dijo la señorita Marple, como si esto tuviera poco interés y no fuera ninguna sorpresa. Al otro lado de la sala, la señora Williams bajó la voz, lo que tuvo el desafortunado efecto de hacerla oír. Dicen, susurró, que vieron al señor Linton salir de la vicaría justo antes de que empezara la fiesta. ¿Y qué estaría haciendo allí a esas horas? A menos que... ¿A menos que qué? Preguntó la señora Bartlett, ávida por la siguiente migaja de pan. A menos que hubiera ido a quejarse, dijo la señora Williams, triunfante, de las obras de teatro de la señora Carter, los ensayos en el salón parroquial, ruido a altas horas de la noche, puertas sin cerrar después, un alboroto general. Al señor Linton le gustaba el orden. Quizás tenía derecho a decirlo. Orden sí, murmuró Lidia. ¿Y papeles? ¿No guardaba papeles, señorita Maple? Mi prima una vez le limpió las ventanas. Decía que el escritorio siempre estaba cubierto. A algunos hombres sí les gustan los papeles, dijo la señorita Maple con cautela. Les hace sentir importantes. Papeles, repitió la señora Bartlett saboreando la palabra. Bueno, pues, los papeles pueden ser un desastre si caen en malas manos. O las correctas, añadió Lidia con una pequeña y enigmática sonrisa. La señorita Marple bebió un sorbo de té. La gente decía más de lo que sabía, siempre. La pregunta era qué parte de su discurso provenía del conocimiento y cuál del apetito. La tos de ayer, áspera y hueca, volvió a su mente. La habían oído cerca de la vicaría, desde la habitación vacía de invitados. Qué cosa más curiosa. Había muchísimas toses en el mundo, pero esa poseía una cualidad que asociaba incómodamente con la ocultación, como si respondiera a su pensamiento. El sobrino del vicario, el joven Peter Hawthorne, entró con una prisa distraída. Peter solía tener las mejillas sonrosadas y estar ansioso, pero hoy estaba pálido y se movía con la inquietud furtiva de un colegial que ha extraviado algo importante. —¿Té, Peter? —preguntó la señora Maple, mientras ya ponía una taza. Asintió demasiado rápido y sacó unas monedas del bolsillo, dejando caer 2 al suelo. Lidia se agachó y las recogió, mirando hacia arriba con interés. —Ayer fuiste de gran ayuda —dijo amablemente la señorita Marple al pasar junto a su mesa. —En la tómbola. Peter se sobresaltó. —Oh, señorita Marple. No, quiero decir, es muy amable. Siéntese un momento —dijo la señorita Marple, con esa suave insistencia a la que suelen ceder los jóvenes. Parece apresurada. Creo que nunca conviene apresurarse. Cuando se está pensando. Peter se sentó. Tomó un trago de té ardiente e hizo una mueca. Al cabo de un momento, dijo con un intento de indiferencia: «Fue horrible. Quiero decir, el señor Linton. Algo así en una fiesta. Mi madre dice que le ha disgustado muchísimo a la señora Hawthorne. Estoy segura de que ha perturbado a todos», dijo la señorita Marple. «Cuando la vida cotidiana se ve perturbada, uno lo siente en los huesos». Peter asintió y soltó: «La gente dice cosas horribles, señorita Marple. Siempre lo hacen.
sobre la señora Carter, porque ella y el señor Linton tuvieron un malentendido en el salón parroquial la semana pasada. No fue nada. Los desacuerdos a menudo no son nada, dijo la señorita Marple, aunque a veces son algo más que se disfraza de nada para pasar desapercibido. ¿A qué se debió el malentendido? Peter se sonrojó. Solo lo oí. El señor Linton dijo que el vestuario era demasiado... Bueno, dijo que la obra no era apropiada. La señora Carter se rió de él. A veces se ríe de la gente. Los enfurece. Sí, dijo la señorita Marple. La risa es un arma sorprendentemente afilada contra el orgullo. Peter miró su platillo. Supongo que sí. La señorita Marple esperó. El chico tenía un aire de angustia. Quería decir algo, pero temía decirlo en voz alta, como hacen los jóvenes que sospechan que la delicada estructura de los arreglos de los adultos puede romperse si se les tira. Cuando por fin se levantó, murmurando que debía ir a la vicaría, la señorita Marple se limitó a darle una palmadita en la manga. «No te preocupes demasiado», dijo. Cuando la gente habla mucho, a menudo está más lejos de la verdad que cuando callaba. Al marcharse Peter, la propia señora Carter hizo una entrada teatral, y la campanilla de la puerta emitió un tintineo acusador. Se quitó los guantes con movimientos rápidos y precisos, y pidió café, que no estaba en el menú, pero que la señora Maple trajo intimidada. Eleanor Carter era una mujer alta, aunque el sombrero que llevaba lo era aún más. Daba la impresión de que habría sido más feliz si el salón de té hubiera tenido balcón. La habitación cambió sutilmente con su presencia. La señora Williams se irguió en su asiento y la voz de la señora Bartlett se volvió melosa. Lydia Thorne fingió consultar el reloj, lo cual no requería consulta. La señorita Marple, cuyas agujas habían permanecido inmóviles, volvió las manos a su bolsa de tejer, como si previera que una escena estaba a punto de ocurrir. «Buenos días», anunció la señora Carter dirigiéndose a todos y a nadie en particular. «Un asunto triste ayer. Muy triste. Confío en que la señora Hawthorne no cancelará el ensayo final. Los aldeanos necesitan un poco de alegría y el arte existe para dársela». La señora Williams tosió, una tos normal y tímida. «¿Qué considerado de su parte, señora Carter?» «La consideración», respondió la señora Carter sonriéndole levemente. «Es solo una costumbre, como el chisme». Los ojos de Lydia brillaron. La señora Bartlett se sonrojó. «Solo decíamos», se aventuró, «que el pobre señor Linton tenía el corazón débil». «¿De verdad?» El tono de la señora Carter no tenía ninguna curiosidad. Tenía en cualquier caso una opinión muy firme. No todos podemos soportar nuestras opiniones con la misma elegancia con la que otros deben soportarlas por nosotros. «¿Qué significa?», comenzó la señora Williams, pero la señora Carter había girado la cabeza. «Buenos días, señorita Marple», dijo con la leve impresión de que la mujer mayor podría representar un público menos propenso a aplaudir en el momento menos oportuno. «Se la ve tranquila. La envidio. Simplemente soy vieja», dijo la señorita Marple con suavidad. «Uno se cansa de estar agitado». La señora Carter reflexionó sobre esto y luego, para ligera sorpresa de la señorita Marple, se sentó en la silla vacía de enfrente. «Se inventarán cuentos», dijo bajando la voz. «Siempre lo hacen. La tragedia de ayer servirá de perchero para cada historia cutre que hayan querido usar. ¿Sabía usted, señorita Marple, que soy a la vez una cazafortunas, una derrochadora y una mujer con gusto por lo teatral? Sospecho que hay algunos epítetos más colgados tras la puerta, que pretenden usar si el tiempo acompaña». «Tuviste una carrera en el teatro», observó la señorita Marple con amabilidad. «Es de esos hechos que la gente recuerda». La mirada de la señora Carter se suavizó y luego se endureció. «Recuerdas, se aferran, les ahorra esfuerzo. Si el señor Linton estuviera vivo esta mañana, todavía estaría interfiriendo. Si está muerto, supongo que interferirá desde el más allá». «Eso sería difícil», dijo la señorita Marple.
a menos que dejara instrucciones. La mirada de la señora Carter vaciló, como una vela que tiembla al abrirse una puerta ante la corriente de aire. ¿Instrucciones? Papeles, dijo la señorita Marple, como si la palabra no tuviera ningún significado. Hay mucha circulación esta mañana. La señora Carter rió con un sonido quebradizo. Si lo hizo, no puedo evitarlo. No consulté con el señor Linton sobre su papeleo, se lo aseguro. No supongo que lo hiciera, dijo la señorita Marple. Una sombra se cernía sobre la mesa. El inspector Archibald Talbot, un hombre alto, de bigote prolijo y expresión de quien habitualmente se resiste a ser apurado por la consternación ajena, permanecía allí con el sombrero en la mano. No era un desconocido en Rose Hill, pero tampoco era querido por sus habitantes más románticos. La compostura de un inspector a menudo parece, tanto para los culpables como para los fantasiosos, frialdad. «Buenos días, señoras», dijo. «Me gustaría hablar un momento con usted, señora Carter». «Por supuesto», respondió la señora Carter al instante, levantándose. «Estaré encantada de disipar cualquier disparate que esté circulando». «Quizás no esté encantado», dijo el inspector con serenidad, «pero espero que coopere». La condujo a una mesa junto a la ventana. La habitación inspiró, expiró y volvió a zumbar, con cuidado, como abejas que han descubierto la presencia del apicultor. La señorita Marple no estiró el cuello. No le hacía falta. Ciertos fragmentos surgían como si fueran espontáneos. «Escuché que discutieron». «Tonterías. Yo nunca peleo. Yo corrijo». «Ensayo el martes. Tarde. ¿Ya ves?» «Las llaves de la vicaría las guarda. Visto entrar a las 2:15». Ante esto último, la mirada de la señorita Marple, tan dulce como siempre, se posó brevemente en Lydia Thorne. Lydia no había hablado. No estaba, en realidad, lo suficientemente cerca como para haber oído la pregunta del inspector. Pero en su quietud se percibía la clase de escucha que practican quienes se enorgullecen de obtener información antes que otros. La campana volvió a sonar. El doctor Pembroke entró, con el rostro demacrado y serio. Vio al inspector, asintió y se acercó a la señorita Marple con la cortesía tradicional. La conocía, en cierto modo, de toda la vida. Hay ciertas damas que te hacen sentir como si las hubieras conocido siempre, aunque no sea así. «Señorita Marple», dijo, «un asunto lamentable. Me pregunto si estaba usted cerca cuando se produjo el sonido». La tos. Varias personas reportaron tos antes de que encontraran al señor Linton. «Estaba sentada junto al olmo», dijo la señorita Marple. «Parecía venir de la vicaría, de una habitación del piso de arriba. Creo que la habitación de invitados está vacía». El doctor frunció el ceño. «Vacío, sí. La señora Hawthorne me aseguró que no había nadie alojado allí, pero la tos no se transmite en habitaciones vacías». «No», dijo la señorita Marple. «Generalmente provienen de la gente». El inspector Talbot se había levantado. La señora Carter, pálida pero desafiante, permanecía junto a la ventana. El inspector se dirigió a la sala con voz firme y cortés. «Señoras», dijo, «debo pedirles que, por el momento, se limiten a hablar sin tonterías. La muerte del señor Linton se investigará con la debida minuciosidad». Su mirada se desplazó, casi imperceptiblemente, hacia Lydia Thorne, la señora Williams, la señora Bartlett, y se posó en la señorita Marple, quizá por casualidad, quizá no. Si alguien oyó o vio algo inusual, cualquier cosa, les agradecería que pasaran por la comisaría esta tarde. «Hubo una tos», declaró la señora Williams, incapaz de resistirse a contribuir al registro oficial. «Una tos terrible, de la vicaría». «Sí», dijo el inspector, «ya se ha mencionado la tos». La señora Carter apretó los labios. «Tengo que irme», anunció. «Tengo que organizar un ensayo, si el vicario lo permite. No podemos dejar que el horror se apodere de Rose Hill». Tomó sus guantes, dudó y añadió de forma un tanto extraña:
Algunas personas tosen cuando están nerviosas. Me han dicho que es bastante común. En efecto, dijo la señorita Marple, aunque he conocido a otros que tosen para no ser descubiertos. ¿Descubierta haciendo qué? Preguntó la señora Carter en un tono entre curioso y desafiante. Escondiéndose, dijo la señorita Marple. O escuchando. Hubo un breve silencio. La señora Carter inclinó la cabeza como si reconociera una jugada en una partida de ajedrez que no tenía intención de jugar. Luego se fue, dejando tras de sí un ligero aroma a violeta y algo más intenso. La entrevista del inspector con el doctor Pembroke fue breve. Al despedirse, Talbot se acercó a la señorita Marple con esa solemne cortesía que los policías muestran hacia las damas respetables que, por desgracia, no siempre son serviciales. «Tiene usted buen oído, señorita Marple», dijo. «Si nota algo más, se lo agradecería». «Siempre me fijo en cosas», respondió la señorita Marple, «pero a menudo no son útiles». «Aún así», dijo el inspector, «quizás tengamos que volver a hablar». Hizo una pausa. «Se habla de una disputa entre la señora Carter y el difunto. Se habla de muchas cosas», dijo la señorita Marple. «Peleas, papeles y toses. Solo una de ellas está necesariamente relacionada con la muerte». «¿Y cuál es?», preguntó Talbot medio divertido. «Papeles», dijo la señorita Marple con suavidad. «Siempre hay alguien que se preocupa por los papeles, inspector. Las peleas se pueden negar y las toses se pueden justificar. Los papeles son problemáticos. Existen». La estudió un momento, luego inclinó la cabeza y se fue. El salón de té exhaló. La señora Bartlett se inclinó de inmediato hacia la señora Williams. «Vaya». «Pues sí», dijo la señora Williams, muy acalorada por la importancia. «Es como dije». «Lo que dijiste», murmuró Lidia, «fue que el señor Linton tenía el corazón débil. Ahora son los papeles, la vicaría y la tos. Me pregunto de quién era la tos». Al reanudarse la conversación, la señorita Marple terminó su té y por fin dio un pequeño mordisco a su pastel éclair. Estaba muy bueno. Se levantó, pagó y salió a la radiante mañana. De camino a la vicaría pasó por Willowbrook Cottage, donde los setos siempre eran cuadrados. En la puerta se encontró con la señora Hawthorne, que parecía cansada, mientras sus hábiles manos retorcían un pañuelo. «Ay, señorita Marple», dijo la esposa del vicario, «qué asunto tan terrible. El inspector me ha hecho tantas preguntas. No sé qué decirle. Sigo pensando. Si hubiera cerrado con llave esa habitación de arriba, ¿por qué debería hacerlo? Está vacía». «Por supuesto», dijo la señorita Marple. «El vacío no se encierra». La señora Hawthorne soltó una risita triste que casi parecía un sollozo. «Es una tontería, lo sé, pero parece como si alguien hubiera estado allí, de alguna manera. La semana pasada estaba quitando el polvo y pensé que el pestillo de la ventana no estaba... bueno, no exactamente como lo dejé. Pero uno se olvida, ¿no?» «Una lo hace», dijo la señorita Marple, «y luego en el momento menos oportuno lo recuerda». Permanecieron juntas en el silencio del callejón. En algún lugar más allá del espino, una paloma torcaz se repitió. La señorita Marple posó una mano amable sobre el brazo de la joven. «Si encuentras una llave perdida», dijo, «o un abrigo movido, o un cojín al revés, avísame. Los pequeños detalles suelen ser la mejor señal». La señora Hawthorne tragó saliva. «Gracias. Es usted muy amable». «Para nada. Solo tengo curiosidad». La señorita Marple continuó. Después de todo no fue directamente a la vicaría, sino al prado, donde ya se habían retirado las mesas de caballete, aunque un papel de bollo suelto se aferraba desconsoladamente al césped. Se acercó al muro de piedra donde se había caído el señor Linton, y miró al suelo con la atención pausada de un jardinero que busca plántulas sembradas por sí mismo. Había poco que ver. Una zona desgastada donde habían pisado muchos pies, un botón caído medio metido entre las margaritas. Recogió el botón, de cuerno oscuro, de esos sobrios que un hombre ordenado preferiría. Se lo metió en el guante.
Entonces se giró y observó las ventanas de la vicaría. La habitación de invitados, si recordaba el plano de la casa, sería la segunda desde la izquierda. La ventana estaba cerrada. Los cristales brillaban. Los pájaros trinaban. Todo estaba en orden. Solo, y aquí los ojos de la señorita Marple se entrecerraron apenas. Una leve mancha apareció en el interior del cristal, en lo alto, como si alguien hubiera respirado sobre él y la hubiera limpiado apresuradamente con la palma de la mano. «Dios mío», dijo la señorita Marple en voz alta, con la voz que se podría usar para referirse a una mancha de mermelada en el puño de un niño. «Dios mío, desde luego». Rose Hill bullía ahora. Los comerciantes se llamaban entre sí, y una mujer de la limpieza, que pasaba con su fregona, le ofreció a la señorita Marple un alegre «Buenos días, cariño». El pueblo, como suele ocurrir en los pueblos, había recuperado su ritmo diario. Sin embargo, bajo la alegre superficie, la conversación fluía veloz y ansiosa. Una tos en una habitación vacía, una pelea en un salón parroquial, un abogado jubilado, desfallecido como una piedra. El inspector cumpliría con su deber con el método adecuado, y los aldeanos con el suyo con un entusiasmo inapropiado. Y la señorita Marple, que sabía mucho sobre ambos tipos de trabajo, comenzaba, tranquila y educadamente, a hacer el tipo de preguntas que parecen inofensivas hasta que dejan de serlo. Capítulo 3. La habitación vacía. El inspector Talbot no era hombre de supersticiones. Le disgustaban expresiones como presentimientos o sensaciones, y prefería lo concreto. La hora de la muerte, las declaraciones de los testigos, las pruebas físicas. Sin embargo, cuando la señora Hawthorne insistió en que examinara la habitación de invitados de la vicaría, lo hizo con el aire resignado de quien se deja llevar por las fantasías femeninas. La señorita Marple, por alguna silenciosa inevitabilidad, estaba presente. Había ido a la vicaría esa mañana con un tarro de mermelada de ciruelas para la señora Hawthorne, que debía de estar agotada después de tanto alboroto. Por lo tanto, estaba disponible cuando llegó el inspector, con su libreta en la mano. El vicario, amable y afanoso, nos condujo escaleras arriba. «Apenas se usa», dijo disculpándose. «Mi cuñado durmió aquí en abril y desde entonces ha estado bastante vacío. No cerramos la puerta con llave. La habitación era sencilla pero agradable. Una cama estrecha y bien hecha, un lavabo con jarra y palangana, cortinas de chintz descolorido, una fina capa de polvo cubría la cómoda. Permanecía un ligero olor a bolsita de lavanda. Nada extraño a simple vista. Sin embargo, la mirada de la señorita Marple no era común. Se fijó en las cortinas. Una estaba corrida 1 centímetro más que la otra, como si la hubieran tirado con prisa desde atrás. El lavabo estaba vacío. Claro, en una habitación sin usar. Pero la jabonera tenía una leve mancha de humedad. Y el pestillo de la ventana, pulido tras años de uso, mostraba una mancha reciente, a medio limpiar, como si la hubiera limpiado un pulgar nervioso. El inspector Talbot se inclinó para examinar el suelo. «Las tablas están limpias. No hay señales de entrada. No hay huellas, aunque tampoco esperaba ninguna». Se enderezó, frotándose las manos. «Me atrevería a decir que la tos que oyeron venía del jardín. En las fiestas suena de forma extraña». La señorita Marple ladeó la cabeza. «Los ecos son peculiares, inspector. No suelen sonar humanos cuando no lo son». El inspector se permitió una sonrisa respetuosa, pero ligeramente condescendiente. «¿Tiene buen oído para estas cosas, señorita Marple?» «Tengo oído», dijo con dulzura, «para la gente. Toses, estornudos, suspiros, son muy particulares. A veces se puede saber más por una tos que por una conversación.
El vicario, a quien le disgustaba cualquier tipo de conflicto, se apresuró a asentir. Sí, totalmente. Y aún así, inspector, mi esposa y yo nos sentimos incómodos. No podemos decir por qué, pero... La inquietud, dijo Talbot, es a menudo el precio de la emoción. Una muerte repentina en una fiesta, naturalmente, te inquieta. La mirada de la señorita Marple se posó en la colcha. Un hilo se había soltado en una esquina, como si alguien lo hubiera tirado. Lo recogió con cuidado. Es más inquietante de lo que uno cree, dijo en voz baja. El pueblo, mientras tanto, se movía de habladurías. Esa tarde, la calle mayor bullía como una colmena en plena época de enjambre. En la frutería, la señora Bartlett le confesó a su vecina que había visto a la señora Carter volviendo a casa a toda prisa después de la fiesta. Con prisa, fíjese, de una forma muy impropia de la dignidad. En la oficina de correos, Lydia Thorne se detuvo un buen rato, con recelo, sobre una hoja de sellos, con la esperanza de oír noticias del telegrafista. Y en la forja, el viejo señor Pritchard declaró que el señor Linton había estado haciendo preguntas incómodas sobre las cuentas parroquiales, lo que, de ser cierto, podría explicar muchas cosas. A la hora del té, en distintos sectores de Rose Hill se habían establecido como hechos 3 explicaciones distintas de su muerte. 1. Había sido envenenado por la señora Carter, en venganza por su interferencia en su obra. 2. Había muerto de shock después de encontrar algo incriminatorio en la habitación de invitados de la vicaría. 3. Simplemente había comido demasiado pastel de semillas, algo que todos sabían que no le sentaba bien. La señorita Marple, sentada tejiendo junto a la ventana del salón de su sobrina, escuchaba estas teorías, una tras otra, relatadas por su joven sobrina nieta, deseosa de compartir los chismes. Escuchaba con expresión de agradable concentración, asintiendo como si cada posibilidad tuviera el mismo peso. Cuando la niña se quedó sin aliento, la señorita Marple solo dijo: «La gente rara vez muere por lo que otros suponen, querida. Mueren por lo que son y por lo que temen». La niña, sin comprender, salió corriendo a jugar. La señorita Marple dejó su labor y observó el pequeño botón de cuerno que había encontrado cerca de la pared. Era muy sobrio, muy correcto. Ya había reflexionado sobre su propia memoria. El abrigo del señor Linton del día anterior tenía 4 botones en cada puño, perfectamente a juego. Este no era suyo. A la mañana siguiente hubo nuevos disturbios. La señora Hawthorne, pálida y distraída, llamó a la puerta de la señorita Marple. «Me siento tan tonta», empezó retorciendo los guantes. «Pero, señorita Marple, una de las llaves ha desaparecido. No encuentro la llave de la habitación de invitados por ninguna parte. Siempre la guardo en el cajón del estudio. Ahora no está». La señorita Marple recibió esta información con la serenidad de alguien acostumbrado a los fallos de los cajones, las cerraduras y la gente. «Las llaves se pierden», dijo, «sobre todo cuando son prestadas». La señora Hawthorne se sonrojó. «¿Quieres decir?» «Quiero decir», dijo la señorita Marple con suavidad, «que las llaves son como los chismes. Pasan de mano en mano. La dificultad no es dónde están, sino quién las tuvo la última vez». En ese momento, el sonido de un carruaje que se detenía fuera les llamó la atención. El inspector Talbot descendió rápido y formal. Los saludó cortésmente, pero con el aire de un hombre que ya estaba seguro de su tarea. «He venido», dijo, «porque hemos avanzado. Ya llegó el informe del laboratorio de Middleshire. Había rastros, ligeros pero presentes, de digital en el organismo del señor Linton. Puede que la hayan tomado por accidente, claro, pero la evidencia no puede ignorarse». La señora Hawthorne jadeó. «Veneno. Es posible», dijo el inspector. «Debemos buscar a quienes tuvieron la oportunidad. Alguien le preparó el té, quizá, o le echó algo en el vaso». La señorita Marple cruzó las manos sobre el regazo. «Digital»,
repitió en voz baja. Es muy interesante. No es un veneno común para los impulsos repentinos. Es más deliberado y requiere cierto conocimiento. El inspector asintió. Así es. Estamos investigando quién pudo haber tenido acceso. La señora Carter, por ejemplo, fue vista discutiendo con él. Y el doctor Pembroke, por supuesto, tiene provisiones en su consultorio. Aunque dudo en creer. Claro, dijo la señorita Marple con suavidad. Pero no hay que olvidar la tos. El inspector frunció el ceño. ¿La tos otra vez? Sí, dijo. Puede que sea el único detalle que no se pueda explicar. La gente tose por muchas razones. Enfermedad, nervios, para ocultarse. Pero nadie tose en una habitación vacía, inspector. Si insistimos en que la habitación estaba vacía, entonces debemos concluir que no. El inspector abrió su libreta. Dudó un momento y la volvió a cerrar de golpe. Muy bien, señorita Marple. Haré que el alguacil vuelva a inspeccionar el terreno, pero me temo que los chismes se nos adelantarán. Hagamos lo que hagamos. La señorita Marple esbozó una leve sonrisa cómplice. Normalmente sí, pero los chismes, como el humo, saben dónde está el fuego. Esa noche, mientras las farolas del pueblo brillaban y las contraventanas se cerraban, la señorita Marple, sentada en su escritorio, anotó con su pulcra caligrafía 3 sencillas observaciones. 1. Se oye una tos donde nadie debería estar. 2. Un botón encontrado donde no debía estar. 3. Una llave que se ha extraviado. Hizo una pausa, golpeó su barbilla con el bolígrafo y agregó una cuarta línea. 4. Digitalis. No es casualidad. No es casualidad. Luego secó la página y juntó las manos. Afuera, en la oscuridad del verano, Rose Hill permanecía en silencio. Pero en una de sus casas, la señorita Marple aún no podía decir cuál, alguien esperaba, inquieto, el siguiente movimiento. Capítulo 4. El sospechoso equivocado. El inspector Talbot era un hombre cauteloso, pero no tanto como para ignorar el constante redoble de las conversaciones del pueblo. Al tercer día después de la fiesta, esas conversaciones se habían convertido en un coro que apuntaba a una sola dirección: la señora Eleanor Carter. Los chismes tenían sus razones, como siempre. Se había peleado con el señor Linton, públicamente, con una risa que, según se decía, lo había herido profundamente. Tenía cuentas pendientes, ánimos alterados, y a ojos de Rose Hill, también la moral alterada. Se rumoreaba que la habían visto salir de la vicaría por la puerta lateral poco antes de que el señor Linton se desmayara. Y la señora Bartlett, quien siempre insistía en no ser chismosa, declaró, sin embargo, que la señora Carter había pedido un paquete de pastillas de digitalis hacía años para el corazón de su pobre esposo, y nunca las había devuelto a la farmacia. Así que no fue una gran sorpresa cuando el inspector Talbot, muy formal, llegó a la residencia de la señora Carter en Willowbrook Lane con 2 agentes pisándole los talones. La señorita Marple, que casualmente visitaba a la señora Bartlett al otro lado de la calle, estaba allí para observar desde detrás de una cortina de encaje. No jadeó ni chasqueó la lengua como su compañera, pero sus ojos claros se entrecerraron apenas perceptiblemente. La señora Carter recibió al inspector en su sala, donde las cortinas estaban corridas para protegerse de la brillante mañana. Estaba tan elegante como siempre, con su vestido verde oscuro y su voz contenida, aunque su color era intenso. «Inspector», dijo con un toque de desafío, «no me imagino qué más preguntas puede hacerme. Ya le he explicado más de una vez que salí de la fiesta para ir a buscar mi chal. Un recado completamente inocente». «Quizás, señora», dijo Talbot con gravedad. Pero la vieron entrar en el jardín de la vicaría poco antes del desmayo del señor Linton, y su anterior disputa con él es bien conocida. ¿Una pelea? La señora Carter rió entre dientes. ¿Acaso los hombres mueren por peleas, inspector? Si así fuera, quedarían muchos menos con vida. El bigote de Talbot se contrajo, pero no sonrió.
También tenemos motivos para creer que el señor Linton murió por intoxicación digital. Se sabe que usted tenía la droga en su poder. Hubo una pausa. La mano de la señora Carter, que había estado apoyada en el brazo de su sillón, se tensó. Mi esposo, dijo finalmente. Estuvo en tratamiento hace años. Guardé una botellita así. Pero está vacía desde hace mucho. Si desea registrar mis armarios, hágalo. No encontrará nada. El inspector inclinó la cabeza. Me temo que debemos hacerlo, por el bien de la minuciosidad. La noticia se extendió con una velocidad asombrosa, para cuando los agentes se marcharon con la señora Carter a cuestas. No arrestada, insistió el inspector, solo interrogada. Medio pueblo ya estaba seguro de que la ahorcarían. La señora Bartlett declaró que lo sabía desde el principio. La señora Williams suspiró, pensando que una mujer tan glamurosa estaba destinada a tener un mal final. Lydia Thorne, con una leve sonrisa, comentó que las damas de teatro siempre son dramáticas. Solo la señorita Marple, sentada en el salón de la señora Bartlett con su tejido, parecía poco convencida. ¿No cree, señorita Marple?, insistió la señora Bartlett, ¿que el caso está más claro que el agua? Se peleó con él. Tomó el veneno. La vieron en la vicaría. Es prácticamente providencial. La señorita Marple contó sus puntadas cuidadosamente antes de responder. La providencia rara vez es tan ordenada, querida. La verdad es que la naturaleza humana es desordenada, casi siempre. Me pregunto, dejó que la frase se desvaneciera, pero su mente, tan ordenada como su tejido, seguía avanzando con firmeza. Esa tarde, la señorita Marple dio un paseo por el sendero junto a la vicaría. El aire aún era cálido, aunque los setos olían ligeramente a tierra húmeda. Se detuvo junto al muro de piedra donde había caído el señor Linton y contempló pensativa la hierba. El botón de la bocina seguía en su bolso. La señora Carter pensó, no llevaba ninguna prenda que combinara con ella. El abrigo del señor Linton tenía todos los botones intactos. Alguien más entonces había estado allí. Y luego estaba la tos. Una tos en una habitación vacía, a menos que la habitación no estuviera vacía. La señora Carter podía ser teatral, pero no era. La señorita Marple estaba segura, de las que se quedan en habitaciones prestadas, ahogando la respiración. No, había otra mano en este asunto. ¿Pero cuál? Lydia Thorne, atenta y curiosa. El doctor Pembroke, con su fácil acceso a la digital, o el joven Peter, pálido y nervioso, que sabía mucho más de lo que quería admitir. La señorita Marple caminó lentamente hacia casa, su delgada figura casi perdida entre las sombras de los setos. Había visto demasiadas veces con qué rapidez lo obvio se convertía en erróneo, y cómo el juicio de un pueblo podía ser tan precipitado y tan cruel como un nudo de horca. En algún lugar de Rose Hill yacía la verdad, y Jane Marple, silenciosa, perseverante, infinitamente paciente, se propuso encontrarla. Capítulo 5. Secretos bajo la superficie. El arresto, o lo que el inspector insistió con vehemencia en que era un simple interrogatorio, de la señora Carter había puesto a Rose Hill en un estado de agitación. Para algunos fue la confirmación de todas sus sospechas, para otros una grata sorpresa, y para un grupo más pequeño y discreto fue una fuente de inquietud que susurraba en lo más profundo de su mente. La señorita Marple pertenecía naturalmente a esa última categoría. Pasó la mañana siguiente como siempre, es decir, con la apariencia de hacer muy poco. Se sentó a tejer en el jardín delantero de su sobrina, siguiendo con sus ojos claros a los gorriones que revoloteaban entre los setos. Los vecinos pasaban e intercambiaban saludos. Un comerciante silbaba al pasar en bicicleta. Pero la mente de Jane Marple era menos tranquila que su actitud. Estaba considerando el curioso asunto de los papeles del señor Linton. Aún no los había visto, pero había oído lo suficiente como para saber que existían, y en la vida de un abogado jubilado, los papeles
Menudo contenían algo más que simple correspondencia. Testamentos, escrituras, confesiones, los retazos de la vida humana que los hombres prefieren guardar doblados y sellados. Y recordaba el comentario precipitado de Lydia Thorne sobre ellos en el salón de té. ¿Cómo lo supo Lydia? ¿O lo adivinó? La señorita Marple había vivido demasiado para confiar demasiado en suposiciones tan exactas. Esa tarde tomó el té con la señora Maple en el salón de té Willowbrook. La señora Maple, quien se enorgullecía de no estar al tanto de lo que ocurría en Rose Hill, estaba al tanto de todo lo que ocurría. «Es un asunto terrible», confesó la señora Maple, inclinándose sobre el mostrador. «Y sin embargo, no creo que la señora Carter sea tan malvada como para cometer un asesinato. Es vanidosa, sí, y derrochadora, y una vez olvidó pagarme durante 3 semanas seguidas. ¿Pero asesinato? No, no lo veo». La señorita Marple asintió con simpatía. «Y sin embargo, la gente hace cosas terribles cuando tiene miedo. El miedo es un motivo muy poderoso, más fuerte a veces que la codicia». La señora Maple pareció sobresaltada. ¿Miedo? ¿De qué debería tener miedo la señora Carter? Esa, dijo la señorita Marple con suavidad, es precisamente la cuestión. En ese momento entró Lydia Thorne, pulcra y serena, con la mirada penetrante como siempre. Pidió té y se quedó un rato, con la clara esperanza de oírla. La señorita Marple la observaba con las pestañas entornadas. Lydia tenía el porte de quien disfruta de los secretos, no los suyos, sino los de los demás. En otras partes del pueblo se agitaban otros secretos. En la herrería, el señor Pritchard le contaba a cualquiera que quisiera escucharlo que las cuentas de la parroquia estaban totalmente desordenadas y que el señor Linton había estado husmeando en ellas. «Tenía papeles», dijo el señor Pritchard con tono sombrío. «Y preguntas, cosas peligrosas, preguntas». En la oficina de correos, la señora Williams susurró que la señora Hawthorne se veía muy cansada últimamente. «No es solo por la fiesta. La vi llorando la semana pasada cuando creía que nadie la veía. Y siempre es tan capaz». Y en la consulta del médico, la criada oyó al joven Peter Hawthorne, pálido y ansioso, preguntándole al doctor Pembroke sobre esa medicina que le dio a papá. Se interrumpió al darse cuenta de que la criada lo escuchaba, pero las palabras ya habían volado como pájaros sueltos de una jaula. La señorita Marple oyó todo esto, como siempre, no porque se lo contaran, sino porque dejaban caer retazos que ella recogía y cosía con tanta pulcritud, como si estuviera tejiendo. Al final del día había formado un curioso mosaico. El señor Linton tenía papeles y alguien temía lo que contenían. La señora Hawthorne estaba bajo tensión, aunque nadie podía decir por qué. El joven Pedro llevaba una carga demasiado pesada para su juventud. Y el doctor Pembroke, respetado y amable, tenía fácil acceso a los venenos y a los secretos. Los chismes sobre la señora Carter seguían siendo el tema más sonoro, pero la señorita Marple, con su fino sentido de la naturaleza humana, no podía aceptarlos. La señora Carter podía actuar dramáticamente, pero su miedo era el miedo al escándalo, no al descubrimiento. El verdadero miedo, pensó la señorita Marple, residía en otra parte de Rose Hill, en el temblor de las manos de la señora Hawthorne, en las miradas desesperadas de Peter, quizás incluso en la cautelosa insistencia del inspector en que todo estaba bien. Esa noche regresó a la vicaría con el pretexto de traer un frasco de nueces encurtidas. La señora Hawthorne la recibió en el estudio, con el aire cargado de libros y un ligero olor a polvo. «Es usted muy amable, señorita Marple», dijo con la mirada cansada. «No sé cómo vamos a soportar este asunto». Pobre señor Linton, y ahora la policía entra y sale de la casa. La señorita Marple la miró con dulzura. «No es fácil que perturben la paz, y tú estás preocupada, querida. No puedo evitar verlo».
La señora Hawthorne se llevó el pañuelo a los labios. Es una tontería, lo sé. Pero el señor Linton vino antes de la fiesta. Insistió. Quería ver los papeles de mi esposo. Dijo que las cuentas parroquiales eran irregulares. No me gustó su tono. Le dejaste verlos. No pude negarme del todo, pero le dije que los libros estaban en el estudio, que podía buscarlos él mismo si quería. Pero se enfadó y dijo que volvería más tarde. Eso fue todo. La señorita Marple le puso una mano suave en el brazo. No fue todo, creo. ¿Qué vio o qué dijo que la ha dejado tan asustada? La señora Hawthorne negó con la cabeza a punto de llorar. Dijo que mi esposo había sido descuidado y que otros podrían sufrir por ello. No puedo decir más, señorita Marple. Por favor, no puedo. Y ella se dio la vuelta, con los hombros temblando. Esa noche la señorita Marple volvió a escribir en su cuaderno. Señor Linton, investigando cuentas. Señora Hawthorne, angustiada, temerosa. Pedro, ansioso posible conocimiento. Doctor Pembroke, acceso a la digital. Señora Carter, demasiado obvio, miedo al escándalo, no a la culpa. Dio un golpecito con el bolígrafo y luego añadió una última línea. La tos, todavía sin explicación. Dobló sus notas y cerró el libro. Afuera, los búhos graznaban y Rose Hill yacía en la quietud de la noche de verano. Pero en más de una casa la señorita Marple estaba segura. Había ojos despiertos y corazones temerosos. El pueblo estaba lleno de secretos. Y los secretos, ella lo sabía, podían llevar al asesinato. Capítulo 6. El segundo choque. El asunto de la muerte del señor Linton podría, en circunstancias normales, haber empezado a quedar relegado a un segundo plano en la vida del pueblo, como el eco de una campana de iglesia que se apaga tras el canto vespertino. Pero a Rose Hill no se les permitiría tal paz. 3 noches después del interrogatorio de la señora Carter, otro disturbio sacudió las tranquilas calles. Comenzó con el sonido de cristales rotos. El joven Tom Cooper, que repartía leche antes del amanecer, lo oyó al pasar por la vicaría. Juró después que provenía de una ventana del piso superior, seguido casi de inmediato por un golpe sordo que sugería que algo, o alguien, había caído pesadamente dentro. A la hora del desayuno, la noticia corría por todas partes. Habían allanado el estudio de la vicaría. Curiosamente, no se había tocado gran cosa, salvo el cajón donde se guardaban las cuentas parroquiales. El cajón había sido forzado y su contenido estaba esparcido. Unos cuantos volúmenes de libros de contabilidad yacían sobre la alfombra, con las páginas rotas y las cifras borrosas. Pero lo más inquietante aún era que un fajo de papeles, las notas del señor Linton, que había dejado al vicario para su custodia, había desaparecido. El inspector Talbot llegó a la casa en menos de 1 hora, con aires de energía pero expresión de preocupación. Examinó la ventana rota, el cajón forzado, los papeles esparcidos. Interrogó al vicario y a su esposa, que estaban pálidos y conmocionados. Y tomó nota de la declaración de Tom Cooper con cuidado, aunque no sin un suspiro. Primero una muerte, ahora un robo, dijo con gravedad. Parece que Rose Hill se ha contagiado de la delincuencia londinense. La señorita Marple, a quien la señora Hawthorne había ido a buscar en su apuro, se encontraba en el estudio con su suave expresión de simpatía y sus penetrantes ojos sin perderse nada. Observó, por ejemplo, que el vidrio de la ventana rota estaba en su mayor parte afuera, sobre el sendero del jardín, no adentro, sobre la alfombra. Un hecho curioso si el intruso había entrado desde afuera. Observó también que los libros de contabilidad en el suelo no habían caído al azar, sino que parecían colocados de forma que sugerían una búsqueda apresurada. Y vio, cerca de la alfombra de la chimenea, una leve mancha de hollín, como de un zapato que había pisado donde no debía. A media mañana el pueblo estaba lleno de especulaciones. En la tienda de comestibles,
La señora Bartlett declaró que el robo demostraba la culpabilidad de la señora Carter. Ella había ordenado el robo de los papeles para borrar su rastro. En la oficina de correos, Lydia Thorne sugirió que era más probable que alguien intentara desacreditar al vicario. Y en la forja, el señor Pritchard insinuó sombríamente que las cuentas parroquiales habían sido durante mucho tiempo un nido de serpientes y que el señor Linton sabía demasiado. La señorita Marple, sin embargo, pensó en otra cosa. La tos. La recordaba vívidamente, áspera y desesperada, resonando en la misma habitación cuya ventana estaba ahora destrozada. Una coincidencia, quizá. Pero Jane Marple nunca había creído en las coincidencias. Esa tarde, mientras caminaba hacia el parque, la señorita Marple se encontró con el joven Peter Hawthorne. Estaba pálido, con sus rasgos de colegial demacrados por la preocupación. «Buenas tardes, Peter», dijo amablemente. «Te ves mal. Espero que no le estés ocultando nada a tu tía». Peter se sonrojó. «No es nada, señorita Marple. De verdad. Solo que todo es horrible ahora mismo. El tío está distraído, mamá llora y el inspector no para de hacer preguntas». «¿Y tú?», dijo la señorita Marple con suavidad. «Tienes algo en la conciencia. No es prudente cargar con un peso que sobrepase los hombros, Peter. Las cosas que se llevan en silencio a menudo se vuelven más grandes de lo que son». Peter se mordió el labio. Por un momento, ella pensó que iba a hablar, pero luego negó con la cabeza. «No debo. No me corresponde a mí decirlo». Y se marchó a toda prisa, dejando a la señorita Marple con una profunda sensación de inquietud. Esa noche, al anochecer, se produjo otra sorpresa. El doctor Pembroke, llamado repentinamente a casa de la señora Carter, la encontró desmayada y temblando en su sala. Había un vasito sobre la mesa junto a ella, cuyo contenido olía ligeramente amargo. Al parecer, había intentado quitarse la vida. Afortunadamente, el intento fue torpe. La dosis había sido pequeña y con un tratamiento rápido se recuperó, pero la insinuación fue suficiente para causar un frenesí en el pueblo. «Prueba de culpabilidad», susurró la señora Williams con los ojos muy abiertos. «¿Por qué, si no, intentaría acabar con todo?» La señorita Marple, al oír la noticia de su sobrina, negó con la cabeza suavemente. «No es una prueba, querida. La desesperación puede tener muchas raíces. Culpa, sí, pero también humillación, o miedo a lo insoportable». Volvió a pensar en los papeles que faltaban, en la tos en la habitación vacía, en el hollín de la alfombra de la chimenea y en el botón de su bolso. Cada uno era una pieza de un rompecabezas cuyo patrón empezaba a desvelarse, vagamente. Esa noche volvió a escribir en su pequeño cuaderno. Robo de papeles. Ventana rota desde dentro, no desde fuera. Montaje, señora Carter. Intento de suicidio. Miedo, no necesariamente culpa. Pedro, sabe más de lo que dice. Hollín en la alfombra. El intruso usó la chimenea. O estuvo demasiado cerca del fuego, y luego, después de una pausa, añadió una sola palabra. Tos. Dejó la pluma, juntó las manos y contempló la noche de verano. En algún lugar de Rose Hill, una mano había atacado 2 veces. Una asesina, otra robando. Y Jane Marple, paciente y perseverante, estaba decidida a ver dónde atacaría la próxima vez. Capítulo 7. Susurros en la oscuridad. Rose Hill siempre se había enorgullecido de su serena respetabilidad. Los jardines estaban cuidados, las cuentas saldadas, los ánimos contenidos, al menos en público. Sin embargo, la semana posterior al robo en la vicaría, el pueblo pareció perder la compostura. Los vecinos se miraban con recelo, las cortinas se movían con cada paso, y en salones y cocinas, secretos enterrados hacía tiempo comenzaron poco a poco a resurgir. La señorita Marple, tejiendo serenamente en el salón de su sobrina, conocía bien las señales.
No se vive mucho en pueblos pequeños sin observar cómo el escándalo desata las malas lenguas y cómo el miedo saca la verdad a la superficie, aunque a menudo por caminos tortuosos. Todo empezó con la señora Bartlett, quien llegó una mañana con el pretexto de pedir prestado un carrete de hilo. Se acomodó en una silla y se inclinó hacia adelante con deleite. «Dicen», susurró, «que la señora Hawthorne ha estado llevando algo más que las cuentas parroquiales. Hay cartas, señorita Marple, cartas personales, de un caballero que no es su marido». La señorita Marple, que nunca fomentaba los chismes con su aparente entusiasmo, simplemente arqueó sus pálidas cejas. «La gente tiene corresponsales, querida, bastante inocentes a menudo». «¿Inocente?», se burló la señora Bartlett. «El hijo de una viuda de Marleycombe, guapo como los demás y con más de un coche a su nombre. Lo conoció en un mercadillo de la iglesia. Me han dicho que recibía cartas cada 15 días. Las cartas», dijo la señorita Marple en voz baja, «pueden significar muchas cosas. A veces, solo que una mujer solitaria desea ser admirada». La señora Bartlett sorbió por la nariz, pero parecía un poco desanimada. La señorita Marple tenía una forma de quitarle sabor al escándalo sin negarlo del todo. Esa misma tarde, Lydia Thorne detuvo a la señorita Marple en el camino con su habitual compostura alegre. «Debería saber, señorita Marple», dijo como si se lo contara todo por obligación, «que el doctor Pembroke no es tan intachable como parece. Mi primo lo vio una vez en las carreras de Newbury, con una apuesta bastante grande. Perdió. Los que pierden jugando suelen buscar el dinero en alguna parte». La señorita Marple sonrió con dulzura. «Hay que tener cuidado con los primos, Lydia. A menudo ven lo más dramático». «Sin embargo», insistió Lydia, «eso explica por qué mantiene sus cuentas bajo llave. Tiene acceso a todo tipo de drogas. Si alguien pudiera...». La señorita Marple lo interrumpió, no con brusquedad, sino con leve cortesía. «El doctor Pembroke siempre me ha parecido un hombre precavido, y los jugadores, querido, rara vez son precavidos. Pero quizá tenga razón». Lydia, momentáneamente contenida, soltó una pequeña risa y se apresuró a continuar. Más tarde, la señorita Marple visitó discretamente a la señora Hawthorne en la vicaría. La pobre mujer estaba pálida e inquieta. Sus manos nunca se detenían. Intentó hablar alegremente de los deberes parroquiales, pero sus ojos la delataban. Finalmente exclamó: «Ay, señorita Marple, es horrible que hablen de mí. Sé que hablan. Lo veo en sus caras. Creen que he hecho algo vergonzoso. Pero no es vergüenza, es solo una tontería». La señorita Marple dejó a un lado su labor de punto. «La estupidez es común en todos nosotros, querida». «¿Qué clase de estupidez?». La señora Hawthorne dudó. Luego se retorció las manos. «Las deudas de mi hermano. Pidió prestado y me rogó que lo ayudara. Pensé que podría pagarlas con los fondos parroquiales, solo por un corto tiempo, ¿entiende? Hasta que pudiera pagar. El señor Linton sospechó. Dijo que lo denunciaría. Dijo que mi esposo estaría arruinado». Se le llenaron los ojos de lágrimas. Estaba desesperada. «Pero le juro, señorita Marple, que nunca le deseé ningún mal». «Le creo», dijo la señorita Marple en voz baja. «El miedo nos vuelve impulsivos, pero no siempre asesinos. Sin embargo, alguien más conocía los descubrimientos del señor Linton, y eso pudo haber sido fatal». Esa tarde, el inspector Talbot pasó por el alojamiento de la señorita Marple. Parecía cansado, con el bigote más caído de lo habitual. «La señora Carter sigue siendo la principal sospechosa», dijo, «pero el asunto del robo complica las cosas. Al parecer demasiada gente tenía algo que ocultar». «Así es», coincidió la señorita Marple. «Los Hawthorne, quizá. El doctor Pembroke, posiblemente. Incluso Lydia Thorne, que escucha más de lo que es saludable para su edad». «Los secretos son como las setas, inspector. Crecen mejor en la oscuridad, pero cuando se les molesta desprenden un olor de lo más desagradable».
Talbot soltó una breve carcajada a su pesar. Tiene usted una forma de expresar las cosas, señorita Marple. Ojalá tuviéramos algo tangible. Los papeles desaparecidos, esa es la clave. Si pudiéramos encontrarlos. La señorita Marple juntó las manos. Creo, inspector, que quien los robó aún no puede destruirlos. Esos papeles son útiles como armas, y las armas rara vez se desechan hasta que han cumplido su función. Esa noche, Rose Hill volvió a estar inquieto. En la quietud posterior a la medianoche, se vio una figura deslizándose por Willowbrook Lane, moviéndose rápidamente y deteniéndose de vez en cuando para mirar atrás. La mujer de la limpieza que lo presenció juró haber reconocido al joven Peter Hawthorne, aunque con la escasa luz no podía estar segura. A la mañana siguiente, Peter apareció pálido y distraído, con una mancha de tinta en el puño. Evitó la mirada de la señorita Marple cuando ella lo saludó a la salida de la oficina de correos. Ella lo vio irse, pensativa. El chico estaba asustado, eso era evidente. Pero era miedo por sí mismo, o por alguien a quien amaba. Al final de la semana, el cuaderno de la señorita Marple contenía más secretos que la mayoría de los confesionarios. Señora Hawthorne, malversación de fondos parroquiales, amenazada por el señor Linton. Doctor Pembroke, rumores de juego, acceso a venenos. Lydia Thorne, ávida coleccionista de chismes, sospechosamente bien informada. Señora Carter, humillación, escándalo, pero no, pensó la señorita Marple, el meollo del asunto. Pedro, comportándose como si llevara una carga demasiado pesada, y siempre, debajo de todo, la tos en la habitación vacía. La señorita Marple golpeó la página con la pluma. Es como un tapiz, murmuró para sí misma. Al principio, el dibujo no se ve, pero tira del hilo adecuado y todo se revela. Dejó la pluma, dobló sus notas y se preparó para lo que sin duda vendría. Pues en su larga experiencia, el descubrimiento de secretos nunca era el final, era el comienzo del peligro. Capítulo 8. El niño desaparecido. Era sábado por la noche cuando llegó la segunda verdadera sorpresa de Rose Hill. El aire era suave y dorado, perfumado con madreselva. Los aldeanos paseaban en parejas, intercambiando palabras vecinales que eran mitad saludo, mitad especulación. El asunto de la muerte del señor Linton y el robo en la vicaría seguía en boca de todos, aunque el horror empezaba a desvanecerse. Sin embargo, la sospecha se agudizaba. La señorita Marple, sentada en la ventana del salón de su sobrina, estaba contando puntos cuando llegó el vicario en persona, sombrero en mano, con el rostro pálido bajo su calma habitual. Señorita Marple, perdóneme, pero Peter no ha vuelto a casa. Dejó su labor de punto enseguida. No has vuelto a casa. Debía volver a las 6. Salió después de comer. Dijo que quería visitar al doctor Pembroke para devolverle un libro, pero el doctor no lo ha visto. Su madre está furiosa. La señorita Marple se levantó sin hacer ruido, poniéndose el chal. Un chico no desaparece sin motivo, vicario. Dígame, ¿parecía preocupado? El vicario dudó. Ha estado inquieto, distraído desde la fiesta. Sí, dijo la señorita Marple en voz baja. Desde la fiesta. A las 9 todo Rose Hill lo sabía. Grupos de búsqueda recorrían los senderos, gritando el nombre de Peter. Las farolas brillaban entre los setos, los perros ladraban, y la tranquilidad de la noche se rompió. La señora Hawthorne, pálida de miedo, permanecía en la puerta de su casa retorciéndose las manos, mientras el inspector Talbot organizaba la búsqueda con brusca eficiencia. La señorita Marple, sin embargo, no se unió a la multitud que gritaba. Caminó, silenciosa y pausada, hacia el prado, desandando el camino entre el recinto de la fiesta y el muro de la vicaría. Allí, en el mismo lugar donde había caído el señor Linton, se detuvo. La hierba estaba raspada de nuevo, raspaduras frescas,
pequeñas y apresuradas, como las de un niño arrodillado o tropezando. Y en la hierba más alta junto al muro, su mirada penetrante captó el brillo del papel. Se agachó y lo sacó. Una hoja rasgada, ligeramente arrugada, escrita con la pulcra letra del señor Linton. Ella solo leyó una línea antes de doblarla. Las irregularidades no pueden pasarse por alto. La parroquia debe responder, o lo hará la ley. «Dios mío», murmuró la señorita Marple. «Dios mío». A Peter no lo encontraron esa noche. Sin embargo, al amanecer un agente lo encontró desplomado en un banco de la sala de espera del ferrocarril, pálido, cansado y medio dormido. El inspector Talbot, ceñudo y exasperado, lo trajo a casa. «¿Qué te pasó, muchacho?», preguntó. ¿Escapar así en medio de una investigación? Peter balbuceó que se había sentido mal, que había querido tomar un tren a Marlicombe, pero que se había desanimado. No pudo o no quiso dar más explicaciones. La señora Hawthorne lo abrazó con alivio, pero la señorita Marple, observando en silencio, vio el miedo en los ojos del niño. No era miedo a ser descubierto, sino miedo a saber algo que no se atrevía a decir. Esa tarde, la señorita Marple visitó la consulta del doctor Pembroke. El doctor, tan pulcro como siempre con su bata blanca, parecía cansado. «¿El joven Peter?», dijo cuando ella le preguntó. «Sí, vino a verme a principios de esta semana, queriendo saber sobre la digital». «¡Qué tonto!». Estaba asustado. Le dije que era peligroso meterse en esos asuntos, pero me presionó. ¿Podía una pequeña dosis matar? ¿Se podía añadir al té sin previo aviso? Naturalmente, le advertí con firmeza y lo despedí. La señorita Marple lo miró con dulzura. «¿Dijo por qué?», preguntó. El doctor negó con la cabeza. Era evasivo, pero estaba preocupado, señorita Marple, lo juro, como si supiera algo que no soportaba contar. «Los niños», dijo la señorita Marple, «a menudo saben más de lo que sospechamos. Se dan cuenta de cosas cuando no deberían, y cuando guardan silencio, es para proteger a sus seres queridos». Esa noche, la noticia corrió como la pólvora. Se había encontrado un fragmento de los papeles del señor Linton, en posesión de la señorita Marple, aunque ésta solo se lo había contado al inspector. Pronto, el pueblo bullía con la convicción de que Peter había intentado huir con los papeles, y que la implicación de su madre en los fondos parroquiales era más oscura de lo que se suponía. La señora Carter, pálida pero recuperada de su desmayo, fue vista barriendo el callejón con la barbilla en alto. «Te lo dije», le dijo a Lydia Thorne, quien la escuchaba con atención. «La vicaría está en el centro de todo esto. Me han convertido en un chivo expiatorio cruelmente cruel». Pero Lydia se limitó a sonreír con esa extraña sonrisa felina. «Los secretos, señora Carter», dijo, «tienen una forma de escaparse. Uno se pregunta qué más sabe el chico». La señorita Marple, sentada en su escritorio esa noche, abrió su cuaderno y añadió 2 nuevas líneas. Peter desapareció. Intentó huir. Papeles. Se recuperó un fragmento de las notas de Linton. Apunta a las cuentas parroquiales. Se golpeó la barbilla con el bolígrafo. «Otra vez miedo», murmuró. «No culpa, miedo. Y sin embargo, ¿el miedo de quién?». Pensó en el temblor de la señora Hawthorne, en la boca apretada del doctor Pembroke, en la astuta vigilancia de Lydia. Y entonces volvió a pensar en la tos. Siempre la tos. Alguien había estado en esa habitación vacía, escondido, escuchando. Alguien que tosió, y no pudo evitarlo. El patrón, aunque débil, había comenzado a emerger, y la señorita Marple, con el rostro sereno pero los ojos muy brillantes, decidió que el siguiente paso debía ser suyo. Capítulo 9. La red se estrecha. La mañana del domingo amaneció brillante y despejada, con las campanas de la iglesia de Rose Hill llamando a los fieles con su habitual dignidad. Sin embargo, bajo las notas solemnes se percibía una tensión subyacente.
La gente se congregaba en el cementerio con más ansias de susurros que de himnos. Las miradas se dirigían de la señora Carter, altiva y serena con su sombrero violeta, a la señora Hawthorne, pálida y apagada, y luego al joven Peter, sentado rígidamente junto a su madre, con el rostro pálido por la tensión. La señorita Marple, con su modesto vestido gris, se deslizó silenciosamente a su banco. Aparentemente, estaba absorta en el sermón del vicario, con sus delgadas manos cruzadas sobre su libro de oraciones. Pero sus pensamientos estaban en otra parte, ordenando, sopesando y arreglando los hilos del asunto, con la misma destreza con que arreglaba sus puntadas. Después del servicio, se quedó en el cementerio, donde los chismes se arremolinaban como mosquitos en el aire veraniego. Lydia Thorne apareció rápidamente, con sus sonrisas radiantes y comentarios demasiado casuales. «Estimada señorita Marple», dijo, «¿no cree que el inspector permitirá que este asunto se alargue mucho más? Son terribles todos estos rumores. Dicen que el chico tenía los papeles. Otros dicen que están escondidos en la propia iglesia. Solo repito lo que oigo, claro». «Por supuesto», dijo la señorita Marple con suavidad. «Y siempre es útil saber lo que dice la gente, incluso cuando son tonterías». Lydia rió, pero había algo vigilante en su mirada. Se enorgullecía de tener la ventaja del conocimiento. La señorita Marple tomó nota mental del entusiasmo de la chica, un rasgo peligroso cuando había secretos en juego. Esa tarde, el inspector Talbot visitó el alojamiento de la señorita Marple. Parecía cansado, con las notas abultándose en el bolsillo. «Este asunto se vuelve cada día más espinoso», admitió. «El chico no habla, la señora Hawthorne está a punto de llorar, y Carter se niega a dejar de proclamar su inocencia. Los papeles deben ser la clave, pero han desaparecido». La señorita Marple lo miró con un suave reproche. «Los papeles rara vez desaparecen, inspector. Solo se esconden, y las cosas ocultas tienen una forma de revelarse si se aplica la presión adecuada». Talbot frunció el ceño. «¿Te refieres a una trampa?» «Un pequeño arreglo», dijo la señorita Marple. «Nada de crueldad, simplemente una forma de que la gente muestre lo que ya lleva en el corazón». El inspector la observó un momento y luego asintió. «Supongo que tiene algo en mente». Al día siguiente, la señorita Marple hizo unas visitas. Visitó a la señora Carter, con un ramo de guisantes de olor. Se detuvo en la vicaría, aparentemente para preguntar por la salud de la señora Hawthorne. Se detuvo en la consulta, donde el doctor Pembroke guardaba botellas con su habitual agilidad. Y en cada lugar dejó caer con suavidad y sin énfasis cierta información, que se había encontrado parte de las notas perdidas del señor Linton. No todas, pero sí las suficientes para indicar que se conocía la veracidad de los relatos parroquiales y que pronto podrían surgir más revelaciones. Habló de ello como si fuera algo pasajero, como si el asunto estuviera más allá de su comprensión. Sin embargo, observaba, con la mirada penetrante de quien se ha pasado la vida discerniendo lo que se esconde tras las expresiones educadas. La señora Carter se quedó muy quieta y luego rió demasiado fuerte. El doctor Pembroke murmuró algo sobre una maldita intromisión antes de disculparse apresuradamente. La señora Hawthorne rompió a llorar, y Lydia, cuando la señorita Marple lo mencionó mientras tomaban el té en la tienda, preguntó con inconfundible avidez dónde se había encontrado el fragmento. No eran las palabras lo que importaba, sino la forma. Y la señorita Marple, tejiendo serenamente esa noche, sintió que su certeza se acentuaba. El siguiente paso llegó rápidamente. 2 días después, al anochecer sobre Rose Hill, se volvió a ver una figura cerca de la vicaría. Una sombra se movía sigilosamente junto al muro del jardín, mirando a su alrededor como si temiera ser vista. La señorita Marple, que esperaba en el callejón con la paciencia que da la edad,
Se adelantó de repente. «Buenas noches», dijo con la misma amabilidad que si se hubiera encontrado con una vecina camino de las vísperas. La figura se sobresaltó, sorprendida en el acto. Era Lydia Thorne, agarrando un bulto medio envuelto en papel marrón. Su rostro estaba pálido, su mirada penetrante como alfileres. «Ay, señorita Marple, me ha asustado. Solo estaba dando un paseo». «¿En el jardín de la vicaría, querida?», preguntó la señorita Marple con amabilidad. «¿Y con una parcela tan grande?». Las manos de Lidia se apretaron. «No es nada, nada en absoluto», pero su tos, súbita, áspera, incontrolable, la delató. La misma tos áspera que había resonado en la habitación vacía el día de la fiesta. La mirada de la señorita Marple se suavizó. «Caramba, creo, querida, que es más que nada». Capítulo 10. La trampa ha saltado. No era propio de la señorita Marple confrontar a la gente directamente, ni acorralarla. Prefería, en cambio, ofrecerles una silla, una taza de té y la discreta impresión de que ya se habían traicionado. Eso, como había descubierto hacía tiempo, era más efectivo que cualquier interrogatorio severo. Así que, a la mañana siguiente de su encuentro con Lydia Thorne junto al muro de la vicaría, invitó al inspector Talbot a tomar el té en la cabaña de su sobrina. El inspector acudió, rígido como siempre, aunque con un destello de curiosidad en sus ojos. «Supongo que no ha resuelto todo el asunto, señorita Marple», dijo con un irónico intento de humor. «Ay, Dios mío, no», respondió la señorita Marple untando mantequilla en un bollo. «No lo he solucionado, solo he notado algunos detalles. Siempre es la gente, ¿sabe? Su forma de hablar o de no hablar. Su forma de toser, por ejemplo». Talbot arqueó una ceja. «¿Tos otra vez?». «Sí», dijo la señorita Marple con serenidad. «Lo oí en la fiesta, de la habitación de invitados de la vicaría, que se suponía que estaba vacía. Y anoche, inspector, lo volví a oír de Lydia Thorne». Talbot se inclinó hacia adelante. «¿Estás diciendo que estaba escondida en la vicaría ese día?». La señorita Marple asintió. «Así es. Y más que esconderse. Estaba escuchando. Al señor Linton y quizás también a la señora Hawthorne. Quienes escuchan suelen ser recompensados con conocimiento. Y el conocimiento, inspector, puede ser la posesión más peligrosa del mundo». A la tarde siguiente, la señorita Marple había organizado lo que ella misma llamó, con su amable discreción, una pequeña reunión. En el salón de la vicaría reunió a los más involucrados en el asunto: la señora Hawthorne y su angustiado esposo, el doctor Pembroke, la señora Carter, todavía desafiante con sus plumas y perlas, Lydia Thorne, pálida pero serena, y el joven Peter, que parecía desear estar a 1000 millas de distancia. El inspector Talbot permanecía de pie junto a la repisa de la chimenea, con el cuaderno en la mano. La señorita Marple, cómodamente sentada con su labor de punto, se dirigió a todos con su tono más suave. «Pensé que sería mejor», comenzó, «que fuéramos completamente sinceros. Después de todo, los secretos ya han causado mucha angustia. Y me temo que el señor Linton murió por culpa de uno». Una onda recorrió la habitación. La señora Carter sollozó de forma audible. La señorita Marple continuó, como si estuviera dando un sermón a un grupo de niños. «El señor Linton descubrió irregularidades en las cuentas parroquiales. Era un hombre metódico y tomaba notas, que por desgracia ya han sido robadas. Tenía la intención de confrontar al vicario y a su esposa, y de hecho lo hizo. Pero otros sabían de sus descubrimientos. Lydia, por ejemplo». Todas las miradas se volvieron hacia la joven. Intentó sonreír. «De verdad, señorita Marple, me da demasiado crédito». «No, querida», dijo la señorita Marple con dulzura. «Solo te doy lo que te has ganado. Estabas en la vicaría el día de la fiesta, escondida en la habitación de invitados. Tu tos te delató.
Escuchaste las acusaciones del señor Linton y enseguida te diste cuenta del valor que podían tener esos papeles. Una chica ambiciosa y quizás con gusto por la aventura podría verse fácilmente tentada. Los labios de Lidia se separaron, pero no salió ningún sonido. «Fue usted», continuó la señorita Marple, «quien irrumpió en el estudio más tarde, o fingió hacerlo. Pero el cristal, verá, se cayó por fuera, no por dentro. Esa ventana se rompió desde dentro, para dar la impresión de un robo. En realidad, usted ya se había llevado los papeles antes, cuando el señor Linton aún vivía. Por eso se marchó de la fiesta tan repentinamente. Se dio cuenta de que sus notas habían desaparecido. Y me temo que ese fue su fin». El inspector Talbot intervino bruscamente. «¿Está diciendo que la señorita Thorne lo envenenó?» La señorita Marple negó con la cabeza. «Oh, no. Puede que Lidia haya robado los papeles, pero no administró la digital. No habría sabido cómo. Eso requería conocimientos médicos». Su mirada se posó con mucha dulzura en el doctor Pembroke. «Verá, fue la tos lo que me llevó de Lidia a usted, doctor. Puede que ella lo escuchara, pero era usted quien temía ser descubierto. Una deuda de juego, quizás, o un déficit en sus cuentas. Los papeles del señor Linton amenazaban a más de una persona. Y usted, con su fácil acceso a la digital, estaba en la mejor posición para actuar con rapidez». El rostro del médico se puso pálido. «Esto es una tontería», empezó. «No es una tontería», dijo la señorita Marple. «Estabas cerca de la mesa de refrigerios. Fue fácil echar una pequeña dosis en el vaso del señor Linton. Era un hombre de hábitos regulares y contabas con su habitual brindis, quizás un poco demasiado, y por eso su colapso se adelantó. Pero te sirvió, solo que no contaste con Lidia, que ya había complicado las cosas robando los papeles. Ni con Peter, que te vio dejar caer un frasquito ese día, aunque ha estado demasiado asustado para hablar de ello. Todas las cabezas se giraron hacia Peter, que se puso colorado. Yo no quise», tartamudeó. La señorita Marple sonrió amablemente. «Solo querías proteger a tu madre, querido. Es muy natural. Pero en realidad, no fue ella quien mató al señor Linton. Fue el doctor Pembroke». El silencio era denso. La señora Carter dejó escapar un pequeño jadeo triunfal, mientras la señora Hawthorne empezaba a sollozar en silencio, envuelta en su pañuelo. El inspector Talbot dio un paso al frente. «Doctor, ¿tiene algo que decir?» Pero el doctor Pembroke no dijo nada. Sus hombros se hundieron y por primera vez parecía lo que era: un hombre cansado, abatido por su propia locura. La señorita Marple, mientras tanto, recogió su labor. «Es muy triste», dijo en voz baja. «Es tan común. Una pequeña debilidad, un poco de indulgencia, y poco a poco lleva a la ruina. El pobre señor Linton solo intentó cumplir con su deber, y lo ha pagado con la vida». Se levantó alisándose la falda. «Y así, creo que el pueblo podrá descansar un poco más tranquilo ahora, aunque Rose Hill tardará un tiempo en olvidar la tos en la habitación vacía». Capítulo 11. La señorita Marple explica. La noche siguiente, el inspector Talbot convocó una reunión formal en el salón parroquial. Era, declaró, para dejar constancia de los resultados de nuestras investigaciones. Pero los aldeanos sabían lo que era: el clímax de su drama, el momento en que todos los rumores serían confirmados o refutados. El salón estaba abarrotado. La señora Bartlett y la señora Williams estaban sentadas juntas, susurrando furiosamente. Lidia Thorne, sumisa, se mantuvo a un lado. La señora Carter hizo una entrada teatral vestida de negro, como si lamentara la pérdida de su reputación. La señora Hawthorne, pálida y temblorosa, se aferró al brazo de su esposo. El joven Peter se removió con tristeza en su asiento. Al frente estaba el inspector Talbot, severo y serio. A su lado, tejiendo tranquilamente en un rincón,
como si hubiera estado allí todo el tiempo, estaba la señorita Jane Marple. Cuando el inspector pidió silencio, fue la señorita Marple quien dejó las agujas y habló. «Queridos amigos», comenzó con voz suave pero contundente, «este ha sido un asunto muy lamentable. Una muerte, un robo y mucha angustia para personas inocentes. Creo que es mejor decirlo con toda claridad». Hizo una pausa y observó los rostros que se volvían hacia ella. El señor Linton, como todos saben, era un hombre metódico. Sospechaba irregularidades en las cuentas parroquiales y tomaba nota de ellas. Esas notas eran valiosas, demasiado valiosas. La señorita Lydia Thorne, curiosa y ambiciosa, las descubrió al esconderse en la habitación de invitados de la vicaría el día de la fiesta. Su tos delataba su presencia, pero en ese momento nadie la entendió. Tomó los papeles, no por malicia, sino por un desafortunado afán de lucro. Eso explica el robo simulado posterior, cuyo propósito era ocultar su robo. Lydia se sonrojó pero no dijo nada. La señorita Marple continuó. Pero Lydia no mató al señor Linton. Eso requería conocimientos de medicina. El doctor Pembroke, que llevaba mucho tiempo jugando y temía que se revelaran sus deudas, comprendió que los papeles del señor Linton podrían destruirlo. Le puso una dosis de digital en el vaso. Un acto insignificante, quizá, pero fatal. Un murmullo recorrió la sala. El doctor Pembroke permanecía rígido, con las manos apretadas. El niño Peter vio caer el frasco, continuó la señorita Marple con dulzura. Peter, el pobrecito, pensó en proteger a su madre, pues sabía también que el señor Linton la había acusado de malversación de fondos. Asustado, huyó con fragmentos de los billetes, pero no tuvo nada que ver con la muerte. Su silencio fue por lealtad, no por culpa. Señora Hawthorne lanzó un sollozo ahogado y abrazó a su hijo. En cuanto a la señora Carter, añadió la señorita Marple con una leve sonrisa, ha sido muy difamada. Vanidosa y extravagante, sí, pero culpable de nada peor que dramatismo y facturas impagas. Su intento de autolesionarse fue desesperación ante el escándalo, no una confesión de delito. La señora Carter se irguió triunfante aunque llorosa. «Y había otras pistas», dijo la señorita Marple. «El botón de la bocina, que se cayó cerca de la pared, del abrigo del doctor Pembroke. El hollín en la alfombra de la chimenea, donde pisó apresuradamente para arrojar el frasco al fuego. Cosas pequeñas, muy pequeñas, pero uno aprende a fijarse en esos detalles». Se hizo un silencio denso y absoluto. Entonces el inspector Talbot se aclaró la garganta. «Ya han oído el relato», dijo. «Lamento decir que el doctor Pembroke será acusado del asesinato de George Linton. La señorita Thorne responderá por el robo de papeles, aunque en menor grado. Los demás», su mirada se suavizó al posarse en los Hawthorne, «solo son culpables de debilidad humana». El doctor Pembroke no protestó. Su rostro estaba pálido y de repente parecía muy viejo. Lydia rompió a llorar en silencio. La señorita Marple, serena de nuevo, recogió su labor. «Es muy triste», dijo en voz baja. «Se ve una y otra vez cómo una pequeña debilidad crece hasta eclipsarlo todo. Sin embargo, quizás también haya piedad. Rose Hill es un pueblo amable, en el fondo». Al terminar la reunión, los aldeanos se adentraron en la noche de verano, apacibles y pensativos. Los chismes continuarían, por supuesto, como siempre, pero ahora reinaba un silencio absoluto, como si el propio pueblo reconociera que algo frágil se había roto. La señorita Marple regresó lentamente a la cabaña de su sobrina, su figura esbelta en la penumbra. No parecía triunfante, solo serenamente reflexiva. Otro crimen se había resuelto, otra verdad descubierta, y mañana, como siempre, habría té, jardinería y tejido, porque la vida, incluso después del asesinato, continúa. Capítulo 12.
Consecuencias en Rose Hill. El verano se prolongaba en Rose Hill, como decidido a disipar las sombras de la tragedia. Las rosas aún trepaban por los muros de las casas, las golondrinas aún volaban entre los aleros, y el verdor donde se había celebrado la fiesta pronto dejó de mostrar rastro alguno de los impactantes sucesos de ese día. Sin embargo, aunque el pueblo aparentemente había recuperado sus costumbres, algo bajo la superficie había cambiado. La señora Bartlett y la señora Williams seguían tomando el té en el salón de té Willowbrook, pero sus chismes se veían atenuados por una cautela inusual. Ya no declaraban con seguridad quién era malo y quién bueno. En cambio, se detenían, se miraban y elegían sus palabras con más cuidado. La señora Maple, que presidía el mostrador, notó la diferencia y la aprobó. «Les sienta bien a todos», dijo, «ver que las lenguas pueden hacer tanto daño como las manos». La señora Carter, tras soportar sospechas y humillaciones, regresó a sus ensayos en el salón parroquial, aunque con una dignidad suavizada por la gratitud. «Me juzgaron muy mal», le dijo a la señorita Marple una tarde, «pero quizá yo también he sido culpable de juzgar a los demás con demasiada rapidez. Si los aldeanos me perdonan, yo haré lo mismo». Sonrió levemente. «Y quizás pagar mis cuentas a tiempo». La señorita Marple asintió. «Eso sí que sería una mejora, querida». Los Hawthorne, aunque aliviados de que su hijo quedara libre de culpa, se mostraron más serenos que antes. La señora Hawthorne, en particular, parecía escarmentada, cumpliendo con sus deberes con una humildad que no siempre había sido suya. Más de una vez dijo casi para sí misma: «Nunca más me meteré en lo que no es mío». Y el joven Peter, habiendo aprendido el peso del silencio, se comportaba con una gravedad que parecía inapropiada para su edad. Lydia Thorne, multada y censurada por su participación en el robo de papeles, abandonó Rose Hill poco después. Algunos decían que se había ido a vivir con una tía en Bath. Otros murmuraban que había ido a Londres a buscar fortuna. En cualquier caso, pocos extrañaban su mirada brillante y su lengua más afilada. En cuanto al doctor Pembroke, su nombre se mencionaba cada vez menos. El juicio se celebraría a su debido tiempo, pero Rose Hill, aunque fascinado, ya volvía su atención a los jardines, a los eventos parroquiales y al ritmo incesante de la vida del pueblo. Una tarde, la señorita Marple estaba sentada en el jardín de su sobrina, con su bolsa de tejer a su lado, mientras los gorriones cantaban alegremente en el seto. Un vecino se detuvo en la puerta para comentar: «Es como si nada hubiera pasado, señorita Marple. Qué rápido se olvida la gente». La señorita Marple sonrió con dulzura. «No es que olvide, querida, pero la vida tiene una forma de curarse sola. La gente debe seguir adelante con su sustento diario, si no el mundo se paralizaría. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, recuerdan, y quizá sean un poco más sabios por ello». Reanudó su labor de punto, mientras las agujas tintineaban suavemente. Tras un momento, añadió casi para sí misma: «El asesinato no es, después de todo, la mayor tragedia. La mayor es que la gente a menudo hace daño cuando solo quiere servirse a sí misma. Es muy humano y muy triste». Esa tarde, el sol se puso con un resplandor dorado tras la torre de Rose Hill. Las ventanas brillaban con la luz de las farolas, las risas de los niños flotaban en el aire y el pueblo volvió a estar en paz. Y en su silenciosa habitación, la señorita Marple dobló su cuaderno con sus cuidadosas observaciones: la tos, el botón, el hollín, los papeles que faltaban, y lo guardó en su cajón. Otro caso, otro ejemplo de locura y miedo humanos. Completo. Apagó la lámpara de un soplo y la pequeña cabaña quedó en silencio. Afuera, la noche envolvía el pueblo, como lo había hecho antes y volvería a hacerlo, porque Rose Hill, con todos sus chismes y secretos,
Había sobrevivido a su roce con la oscuridad. La vida, como siempre, continuó. Capítulo 13. Epílogo. Reflexiones al anochecer. Habían pasado varias semanas desde el juicio en Middleshire, en una tarde fresca en la que las primeras hojas empezaban a cambiar de color. La señorita Marple estaba sentada junto a la chimenea de su salón en St. Mary Mead, tras haber concluido sus vacaciones con su sobrina, y su vida había retomado su ritmo habitual. El reloj marcaba suavemente la hora en la repisa de la chimenea, el canario cantaba de vez en cuando, y afuera el crepúsculo se sumía en la quietud. Sobre su regazo yacía su labor de punto, pero sus manos estaban ociosas. Pensaba, como solía hacerlo, en las curiosas maneras en que se revela la naturaleza humana. Rose Hill no era diferente de su pueblo, encantador, respetable, aparentemente tranquilo, y sin embargo, bajo la superficie se escondían las mismas corrientes que había observado toda su vida. Orgullo, ambición, miedo, vanidad, debilidad. No era maldad en su sentido más amplio, sino algo más pequeño, más ordinario y a su manera, más trágico. Pobre doctor Pembroke, deshecho no por la crueldad, sino por la debilidad, el deseo de encubrir la locura con un acto desesperado. Lydia Thorne, tan ansiosa por poseer conocimiento que lo confundió con poder. La señora Hawthorne, tropezando con la insensatez nacida de la lealtad. Y Peter, un niño cargado de secretos que nunca se le debería haber pedido que guardara. En cuanto a la señora Carter, la señorita Marple esbozó una leve sonrisa. Una mujer vanidosa, sí, pero no violenta. Había sido víctima y sobreviviente de chismes, y tal vez ahora viviría de otra manera. La señorita Marple cogió su taza de té, medio olvidada en la mesita de noche. Siempre es lo mismo, murmuró en voz baja. La gente cree que los crímenes los cometen desconocidos, seres malvados como ellos. Pero son los defectos cotidianos, los pequeños engaños, las deudas, el orgullo, el miedo a ser descubierto, los que conducen paso a paso a la tragedia. Nunca hay que subestimar el poder de las pequeñas cosas. Observó su tejido, hileras ordenadas formando un patrón. Como puntos, añadió en voz baja. Si se pierde uno, todo se deshace. El fuego ardía lentamente. El crepúsculo se hacía más profundo, y la señorita Marple reanudó su trabajo, con sus agujas tintineando suavemente en la silenciosa habitación. Otro caso había quedado atrás, otro patrón comprendido, otro recordatorio de que la vida, con todos sus defectos y locuras, siempre continuaba. Y mañana volvería a ser normal. Desayuno a las 8:30, un poco de jardinería, quizás una visita a la vicaría. La vida, como había dicho antes, continúa. Capítulo 14. Un pueblo se establece. El otoño llegó suavemente a Rose Hill. Los campos se cubrían de niebla por las mañanas, y los árboles a lo largo de Willowbrook Lane brillaban con tonos rojizos y dorados. La vida, como la señorita Marple había predicho, volvió a su ritmo habitual. La forja resonó, la campana del tendero tintineó, y el salón de té se llenó una vez más de conversaciones sobre recetas, jarabes para la tos y qué crisantemos habían dado mejor resultado. La tragedia de la muerte del señor Linton no se olvidó, pero ya no se habló de ella con asombro y asombro. En cambio, se recordó en voz baja, como una advertencia para repetir cuando alguien se volvía demasiado orgulloso, demasiado reservado o demasiado curioso. La señora Bartlett y la señora Williams, escarmentadas por la proximidad del desastre, se encontraron conteniendo la lengua, aunque no del todo. Después de todo, comentó un día la señora Bartlett, si no hablamos de estas cosas, ¿cómo vamos a entenderlas? A lo que la señora Williams, con inusual gravedad, respondió, quizás no estamos hechas para tener sentido, solo para ser amables. La señora Carter reanudó su vida con un aire de desafío atemperado por la dignidad.
Se la veía con más frecuencia pagando sus cuentas puntualmente, aunque siempre con cierta pompa, como para recordarles a los comerciantes que nunca había dudado de sí misma. La obra de la parroquia finalmente se representó, aunque se dijo que había perdido algo de su brillo anterior. Aún así, los aldeanos aplaudieron efusivamente, en parte por la función y en parte porque la vida había vuelto a la normalidad. Los Hawthorne también avanzaron en silencio. El vicario dio sus sermones con renovada humildad, y la señora Hawthorne, aunque contenida, parecía más firme. Peter, al parecer más alto ahora, se comportaba con la seriedad de quien ha enfrentado las sombras y las ha superado. A menudo se le veía con un libro bajo el brazo, la mirada fija en sus estudios, como ansioso por trascender los límites del drama aldeano. En cuanto a Lydia Thorne, se había ido, dejando atrás solo su recuerdo, nítido como la ortiga, pero que se desvanecía rápidamente. La señorita Marple volvió a visitarla antes de regresar a St. Mary Mead. Paseó por el prado donde se había celebrado la fiesta, deteniéndose cerca del muro de piedra. La hierba había vuelto a crecer, las margaritas se dispersaban alegremente, y no había ninguna marca que indicara la caída de un hombre. Se quedó un momento, con las manos juntas, y luego se dio la vuelta, porque sabía, como sólo la señorita Marple, que la locura y la fragilidad humana siempre brotarían de nuevo, como la mala hierba en el jardín más pulcro. Uno podría arrancarlas, uno podría plantar rosas, pero la mala hierba volvería. Y aún así, siempre habría rosas también. Esa noche tomó el té con su sobrina, escuchando hablar de la vida parroquial y las lecciones de Memalian City May. Los niños. Afuera, el aire era fresco, con un ligero aroma a humo de leña. Todo parece normal otra vez, comentó su sobrina. Sí, querida, dijo la señorita Marple con su dulce sonrisa. Al final siempre es así. Lo extraordinario no perdura. La gente no está hecha para eso. Levantó su taza, con la mirada pensativa. Pero hay que recordar siempre. El reloj avanzaba, el fuego brillaba y en Rose Hill, como en St. Mary Mead, la vida, con todos sus misterios y misericordias, continuaba tranquilamente. Capítulo 15. Coda. La sabiduría del tejedor. Unas semanas después, de vuelta en St. Mary Mead, la señorita Marple reflexionó una vez más sobre su estancia en Rose Hill. Las tardes de otoño se habían vuelto más oscuras, y el fuego era un consuelo necesario más que un lujo. Sobre sus rodillas yacía un cardigan a medio terminar para la sobrina menor del cura, un delicado estampado de giros y cruces. Los dedos de la señorita Marple se movían con firmeza, casi por voluntad propia, mientras sus pensamientos se dirigían al tranquilo pueblo que había dejado atrás. Para entonces, Rose Hill casi había olvidado su tragedia. Nuevos chismes habían brotado como la maleza en primavera. La pregunta de quién ganaría el mejor calabacín en la feria de horticultura, o si el nuevo inquilino de la señora Bartlett era bastante respetable. Sin embargo, bajo estas preocupaciones inofensivas yacía el recuerdo de días más oscuros. Un recordatorio de que incluso los rincones más tranquilos de Inglaterra podían albergar miedo, locura y muerte. Las agujas de la señorita Marple hicieron clic suavemente. Siempre es lo mismo, ella pensó. Se ve la naturaleza humana en su pequeñez, orgullo, codicia, miedo, y sin embargo, también en su resiliencia. Caen y se levantan, se pelean y perdonan. La vida insiste en continuar, así como el tejido insiste en su patrón, puntada a puntada. Se detuvo a examinar su labor, alisando la lana con gesto de aprobación. Sí, murmuró en voz alta. Al final todo sale bien, pero solo si uno presta atención a los pequeños detalles. El fuego titilaba, el reloj sonaba suavemente, y la señorita Marple se dedicó de nuevo a tejer.
había dejado atrás otro caso, y con toda probabilidad otro vendría a su debido tiempo. Pero por ahora había paz, lana y té enfriándose en la mesa, y para la señorita Jane Marple eso fue suficiente.